Buenos días, hoy quiero conversar acerca de una temática interesante que fue la noción fundamental de mi tesis doctoral, la inquietud de sí o cuidado de sí. Y la quiero desarrollar a través de 5 interrogantes. La primera es, ¿cuál fue la cultura que utilizó esta noción de la inquietud de sí? La segunda y la tercera interrogantes son, ¿cuál fue el propósito y significado de la noción del cuidado de sí? La cuarta interrogante es cuáles fueron las acciones o prácticas que se llevan a cabo para poder realizar este cuidado de sí. Y la última, la quinta interrogante, cuáles son los acontecimientos relacionados con su ruptura. Para dar inicio a la primera interrogante, ¿cuál fue la cultura que utilizó esta noción del cuidado de sí? Es mediante las investigaciones de Michel Foucault, filósofo francés, quien a través de estos textos maravillosos como El coraje de decir la verdad y la hermenéutica del sujeto, nos comenta que esta noción del cuidado de sí aparece por primera vez en la época antigua, alrededor de la figura de Sócrates, filósofo griego, quien asume como misión útil y desinteresada interpelar a sus conciudadanos atenienses para que se inquietaran y ocuparan de sí mismos. Como Sócrates no dejó ningún escrito, su pensamiento filosófico se conoce es a través de sus discípulos, como los diálogos de Platón y los escritos de Jenofonte. Estos discípulos nos comentan en sus escritos que su maestro Sócrates acostumbraba a interpelarlos diciéndoles: ustedes se ocupan de un montón de cosas, de su fortuna, de los placeres, de su prestigio social, y no se ocupan de lo más importante, de ustedes mismos, de su alma, la verdad y la razón. Entonces, este precepto o noción del cuidado de sí tuvo una larga vigencia en la cultura griega que se extiende a la romana, quienes la traducen como cura sui o cuidado de sí. En relación a la segunda interrogante, ¿cuál es el propósito de esta noción del cuidado de sí? Para Sócrates era equiparse a lo largo de la vida con una serie de virtudes que nos permitan enfrentar las vicisitudes que se pueden ir presentando en cada una de las etapas de nuestra existencia y poder tener acceso a la libertad y a la felicidad. La libertad en el sentido de no ser esclavo de los vicios, sino de cultivar una serie de virtudes como la sabiduría, la templanza, la honestidad, la prudencia, la justicia y la responsabilidad. Consideraba Sócrates y estos filósofos grecorromanos que en la repetición de las acciones moderadas o en su punto medio es que el hombre puede generar estas virtudes. Consideraban que vicios y virtudes son formas habituales del comportamiento humano y de ahí la importancia de la conjunción entre el ethos, que es la costumbre, y el logos, que es el razonamiento, para el cultivo de estas virtudes y poder tener acceso a la felicidad. La felicidad entendida no como la percibimos en nuestra cultura occidental actual, como la acumulación de bienes materiales, placeres y prestigio social, sino como la realización de todas las potencialidades naturales del hombre. Recapitulando, el propósito de la noción del cuidado de sí desde esta visión socrática es el cultivo de esta serie de virtudes a lo largo de nuestra existencia para tener acceso a la libertad y a la felicidad. En relación a la tercera interrogante, ¿cuál es el significado de la noción del cuidado de sí? Para Sócrates,
Esta noción del cuidado de sí es un principio que debe ser de toda conducta moral y racional, y reflexiona que el sí no es un principio que pertenece al cuerpo, sino es un principio que pertenece al alma. Es decir, lo que hay que examinar y cuidar es el alma. El alma entendida como un principio de vida, un principio de racionalidad que habita en el cuerpo y que está en constante cambio, en constante desarrollo, es inmortal y está relacionada con la personalidad intelectual y moral de la persona. En pocas palabras, para Sócrates, el alma era el yo consciente, la inteligencia y moral del individuo, pero no para quedarse en un nivel de abstracción, sino para constituirse en un sujeto de acción, es decir, que mediante acciones y prácticas cotidianas podemos entonces purificar, transformar y transfigurar nuestro propio ser. Asimismo, esta noción del cuidado de sí denota en su significado reciprocidad, en el sentido que el sí involucra al otro, la relación con el otro y con la naturaleza, es prepararse en esa relación con el otro, con la sociedad y con la naturaleza. Decir sí no significa decir yo, no se vislumbra una posición egológica de esta noción, sino de reciprocidad, en el sentido que se busca acceder es a la felicidad, pero a la felicidad compartida. En cuanto a la cuarta interrogante, ¿cuáles eran las acciones o prácticas que se realizaban para llevar a cabo este cuidado de sí? En este libro que ya les comenté, Hermenéutica del Sujeto, su autor, Michel Foucault, un gran investigador de la cultura greco-romana o helenística, nos comenta que ellos denominaban a estas prácticas o ejercicios ascesis o ejercicios espirituales, y que deberían estar bajo control racional para esa superación infinita. Son muchos los ejercicios espirituales que comenta Michel Foucault en su obra. Yo extraje algunos que me parecieron interesantes. El primero de ellos es la lectura. Consideraban fundamental la lectura para el cultivo del conocimiento, del saber, lo que ellos denominaban la ataraxia, que era la disminución en la intensidad de las pasiones y los deseos para lograr esa fortaleza del alma, es decir, la renuncia a aquellos deseos que no son necesarios. Lo que ellos denominaban la parresía, que es una actitud valerosa de decirse la verdad sobre uno mismo y cuando dialoga temas de interés con los conciudadanos. Lo que ellos denominan la anacoresis, que es una técnica de ausentarse in situ del mundo que nos rodea para el control de las sensaciones y las emociones. El contacto con la naturaleza para valorar las bondades que nos proporciona la naturaleza y aprender a respetar a las otras especies. La escucha para mejorar la comunicación con el otro. Y una muy importante es que ellos consideraban que era el examen de conciencia. En las noches, al finalizar la jornada, revisar las fallas cometidas para purificarse de ellas. Estos ejercicios espirituales, consideraban estos filósofos grecorromanos, era una actividad interior del pensamiento y la voluntad para fortalecer el alma.
y obviamente para lograr esa tranquilidad del alma y lograr por lo tanto el propósito que es la noción del cuidado de sí, que es la libertad y la felicidad. Por último, la última interrogante es los acontecimientos que propiciaron la ruptura de esta noción del cuidado de sí desde esta cultura greco-romano-helenística. Michel Foucault nos comenta que son fundamentalmente dos acontecimientos, que a grosso modo los citaré. El primero tiene que ver con la ideología cristiana, que también interpreta que el fin último del hombre es la búsqueda de la felicidad, pero no a través de esta concepción grecorromana, sino que esta ideología cristiana considera que se logra la felicidad es en la posesión de Dios, y es mediante la obediencia, la fe y la penitencia que se logra la salvación para esa felicidad eterna, pero después de la vida terrenal. Y el segundo acontecimiento relacionado con la ruptura de esta noción son las proposiciones de la ética positivista o momento cartesiano, que no considera que se accede a la verdad y por ende a la felicidad a través de este saber espiritual como en la noción del cuidado de sí, sino que se logra es a través del conocimiento objetivo, a través de la evidencia. Y es en este fundamento de la cientificidad que se concibe que el conocimiento objetivo y la evidencia de la existencia propia del sujeto es lo que le permite al hombre poder actuar sobre él y la naturaleza. Entonces, para finalizar, considero valioso revalorizar esta noción del cuidado de sí desde esta visión socrática de la edad antigua, rescatar algunos principios como el cultivo de las virtudes y estos ejercicios espirituales, porque considero que es una visión integral e integradora de nuestra existencia y que tal vez revalorizando esta noción en este momento nos pueda permitir vislumbrar una nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza, para acceder a lo que históricamente el hombre ha buscado, que es la felicidad. Y creo que en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, en este primer trimestre del año 2020, donde ha habido mucha tristeza por las muertes ocurridas por la pandemia del COVID-19 y obviamente el temor a enfermar, considero que es valioso tomarse este momento que estamos en un aislamiento social y en cuarentena, la oportunidad de hacer una reflexión profunda en cuanto a la actitud que vamos a asumir ante la vida cuando nos podamos retirar la máscara y abrir la puerta de nuestros hogares. ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a asumir? Vamos a continuar con esta actitud que hemos heredado de la modernidad, que es una actitud egocéntrica de pensar que el hombre es el centro de la naturaleza y que tiene el poder de actuar sobre las otras especies y sobre la misma naturaleza, o vamos a aumentar nuestro nivel de conciencia para generar más solidaridad, tolerancia y responsabilidad. Creo que tenemos todo el potencial para realizar el cambio, porque hay dos realidades que tenemos que comprender y aceptar. La primera, que todos estamos interconectados, conformamos una unidad. Esa es una realidad que tenemos que aceptar. El estilo de vida,
el modo de vida, las condiciones de vida que tenga un grupo humano en cualquier parte del planeta va a impactar a los demás y a las otras especies y viceversa. Y segundo, que la otra realidad es que todos compartimos, como dicen unos autores, una aldea o casa común. Es nuestra casa mayor, el planeta Tierra. Y creo que también tenemos que cambiar esa relación con el planeta. El planeta no necesita a los seres humanos. Los seres humanos sí necesitamos del planeta para poder subsistir. Entonces pienso que es un momento oportuno de reflexión para el cambio y creo muy oportuno terminar este video con las palabras de Sócrates que fueron expresadas en el siglo V antes de Cristo y todavía tienen vigencia, porque considero que hemos desarrollado mucho tecnología, pero poca espiritualidad. Entonces es bueno reflexionar acerca de estas palabras de Sócrates cuando interpelaba a sus discípulos y a sus conciudadanos, y me incluyo, cuando decía: nosotros nos preocupamos o nos ocupamos de la riqueza, de los placeres, del prestigio social, y agrego, del espectáculo de nuestro cuerpo, pero no nos ocupamos de lo más importante, que es del alma, es decir, del pensamiento, la conciencia y la moral. Y yo lo resumiría en una sola palabra: no nos ocupamos fundamentalmente del amor, el amor por nosotros mismos, el amor por el otro y el amor por la naturaleza. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir estas reflexiones con Libreros Salud y será hasta un próximo encuentro.